Vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Y vamos a ver algunas acusaciones que le hicieron al Señor Jesucristo. No todas, algunas nada más, sino si uno realmente se pusiera a ver todas, llevaría muchísimo tiempo y vamos a ver cuando nos llevan estas pocas. Pero el Señor Jesucristo llevó ciertas acusaciones que son perfectamente aplicables a nuestra época. Todas ellas. ¿Sí? Traen un principio bajo el cual todos podríamos llegar a ser acusados de alguna manera. Pero el Señor Jesucristo tenía respuesta a esas cosas, a esas acusaciones, y por supuesto que las presentó delante de las personas que le acusaron, que eran diferentes. A veces era gente del pueblo nomás, otras veces llegaban a ser los religiosos de la época. Es curioso, pero cuando uno se pone a revisar esto específicamente, en el Evangelio de Juan no llegan acusaciones sino hasta el capítulo 5. Y a uno le parece que está en todo el libro, prácticamente los libros, los Evangelios. Pero en el capítulo 5 es donde recién empiezan las acusaciones al Señor Jesucristo. Es más, si nosotros observamos todo hacia atrás, en realidad son muchas ponderaciones al Señor Jesucristo, hasta el capítulo 5. ¿Sí? Hay un reconocimiento, hay búsqueda de Él, hay una cantidad de hechos y acontecimientos que solamente llevaban gloria al Señor Jesucristo. Pero desde el capítulo 5 en adelante comienza a quebrarse eso, y la razón, claro, hablamos del Evangelio de Juan, ¿no? Los otros evangelios tal vez relatan desde antes estas acusaciones. Pero el Señor Jesucristo lleva siempre la respuesta para los asuntos que las personas tienen. El Señor Jesús es la respuesta. La Biblia es la respuesta. Y es así. Por lo que nosotros, cualquier situación similar que estemos viviendo, podríamos decir, puedo tener una respuesta. En esa respuesta también, seguramente en algunos casos, va a haber un reconocimiento de algo que está mal. Pero en el Señor Jesucristo, Él nunca debió reconocer algo que esté mal. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de reconocer ningún pecado, ninguna falta en Él. Así que vamos a mirar algunas de estas y vamos a ir al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Versículos 10 y 11 van a ser las primeras que vamos a ver. José Luis, podemos prender luz. Dice entonces, versículo 10, 5, 10. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Vamos ahora. Padre, te agradecemos a ti que podemos mirar a tu palabra, oramos que ella tenga las respuestas, lo tuvo siempre el Señor Jesucristo, pero tal vez aquí hay almas que están buscando en su corazón algunas respuestas. Y oramos que este llegue a ser el momento preciso, para que Dios responda a algunas cosas que pertenecen al alma, al corazón. Así que, Padre, tú obres y oramos que nos permitas una buena concentración para escuchar la palabra de Dios, para atenderla y para tomar provecho de ella. Oramos que la gracia de Dios esté con nosotros, que el perdón de Dios esté con nosotros, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, y oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, sabemos y conocemos el caso, el paralítico que es sanado por el Señor Jesucristo, ¿no? Este hombre aún no le conocía, ni siquiera supo quién era el Señor Jesucristo, pero aquellos que estaban ya oponiéndose a él
le hacen un cuestionamiento, ¿sí? El sábado no puedes llevar tu lecho, no puedes cargar con nada, no puedes llevar nada en tu hombro. Todo lo que hagas como forma de trabajo un día sábado te será para condenación. Entonces, es evidente que aquí está el razonamiento ilógico y antibíblico de muchas personas de la época, de todos los tiempos, desde que Dios instauró el día sábado como un día de reposo. El Señor Jesucristo reprochó a las personas, diciéndoles, pero ustedes un día sábado, si el animal se cae a un pozo, ¿qué hacen? Lo sacan del pozo. Así que ustedes pueden hacer eso y yo no puedo sanar a una persona. Es bien ilógico. Y el Señor Jesucristo expone esto, por supuesto, ¿sí? Esto es la religión exagerada. Y acusan al Señor Jesucristo de quebrantar el día de reposo. Miren el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 15. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Bueno, el reproche, las acusaciones al Señor Jesucristo era por quebrar una estructura religiosa que habían formado los hombres, que la habían vuelto estricta y que no había perdón de parte de ellos, pero sí de Dios, para aquellos que hicieran alguna cosa que llegara a ser bien para otros. Sí, ellos debían hacer lo más posible, pero muchas cosas ocurrieron un día sábado, y las personas no fueron condenadas porque no tenían un propósito malo en ello. El Señor Jesucristo trae una respuesta en el versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús deja en evidencia que Él es el Señor del descanso, que Él es el Señor del reposo. Este es un versículo clave. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Ahora, si ustedes recuerdan los versículos del Antiguo Testamento, dice la palabra en el Génesis, en la creación, dice que Dios creó todas las cosas en 6 días y el séptimo día reposó. Ahora, imaginen usted a Dios necesitando una cama porque está cansado. Así que el significado no es ese. El significado del reposo es que Dios en ese día dejó de crear, cesó de crear. Todo lo que tenía que crear fue creado en 6 días y fue suficiente para Dios. Así que el Señor Jesucristo le dice, si el Padre trabaja en un día de reposo, yo trabajo. Y estaba haciendo su obra en un día de reposo. Él vino a traer señales. Y una de las señales eran las sanidades. Las sanidades. ¿Y saben algo? En este caso específico, Jesús le dice, has sido sanado, no peques más para que no te pase algo peor. No quiere decir que en todos los casos va a pasar algo peor. Puede ocurrir, pero le está diciendo a esta persona, si tú no recapacitas, entonces te puede venir algo peor. No peques más. Y esto no peques más para no enfermarte, porque si no pecas, vas a ser sano para siempre. De hecho, cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados,
cuando hemos sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo, hemos sido salvados. Nuestros pecados han sido perdonados para siempre, pero nos hemos enfermado. También nos vamos a morir en alguna enfermedad. Por lo tanto, no quiere decir el Señor aquí, en este caso, de que a todos nos va a ocurrir. Pero sí, mi Padre trabaja y hasta ahora yo trabajo también. El Hijo de Dios también tiene la posibilidad de hacer los días todos iguales. Y no habría mejor cosa de que cada día el Hijo de Dios pueda hacer un bien para el alma de otra persona. De que no encontremos el reposo como una excusa para no hacer nada. Por el contrario, el servicio a Dios es en todo tiempo. Incluso dice la palabra de Dios que hay personas que le hacen caso a los días y otros que para él todos los días son iguales. No hay una distinción entre un día y otro, por lo que debería ser probablemente una constante en nosotros. Todos los días son para servir a nuestro Dios. Luego, en el capítulo 5 también, y el versículo 18, agregan algo más a esta acusación de quebrantar el día de reposo. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y miren cómo lo entienden ellos, haciéndose igual a Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Dios es mi Padre, es muy diferente a como nosotros lo decimos. Él estaba diciendo, yo soy igual a Dios, soy de la misma naturaleza de Dios, soy Dios hecho carne. Estaba diciendo eso. De tal manera era claro para ellos que dice al final del versículo 18, haciéndose igual a Dios. Jesús dice que Él es Dios y se le acusa de su filiación con Dios como Hijo de Dios. O si lo llevamos al pensamiento exacto, se hace igual a Dios. ¿Alguno de nosotros podría alguna vez decir algo de esta manera, algo similar a esto? Evidentemente sería una locura, pero no en el Señor Jesucristo. Por supuesto que no, porque Él sí es Dios. Él sí es Dios. La Biblia da la respuesta a esto. En Romanos capítulo 9, versículo 5, Romanos 9, 5, cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar la respuesta de Dios para esto. 9.5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, a la de la nación de Israel, vino Cristo, el cual, el Señor Jesucristo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él es Dios. Y Él lo dijo claro, no ocultó su deidad. Y aunque a veces tenemos que examinar los versículos, hay expresiones que son claras. La gente entendió que Jesús estaba diciendo que Él es Dios. De hecho, en alguna ocasión, como tú siendo hombre, dices que eres Dios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque entendieron claramente. Él es Dios hecho carne. Pronto celebraremos la Navidad. En una fecha que no sabemos si es, pero la aprovechamos. La Navidad la celebramos cada día. Cristo nació. Él vino a este mundo. Ahora, aunque no lo podamos entender, Dios Hijo toma un cuerpo y ese bebé, luego con el tiempo, dijo, yo soy Dios. Bueno, para nuestra mente esto es bastante difícil,
pero solamente debemos apegarnos a la Escritura y creer lo que está ahí. En Mateo capítulo 26, Mateo 26, y vamos a leer el versículo 63, dice así: mas Jesús callaba. Aquí está el juicio, ¿no? Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. ¿Claro? Clarísimo, clarísimo. Cuando seguimos leyendo el pasaje hasta el 68, allí comienza a golpear al Señor Jesucristo y la razón es esta: tú estás diciendo que eres Dios. Eres Dios. Ahora, hay algo muy claro en la Biblia. Las personas necesitan, para ser salvos, aceptar al Señor Jesucristo como Él se presenta en la Biblia, no como el hombre se imagina que es, no como la religión nos ha enseñado que es. Debemos creer en Jesús como Él se presenta en la Biblia, y Él se presenta como Dios. Por lo tanto, quien no tenga al Señor Jesucristo como Dios, no puede ser salvo. Su condenación será eterna. El infierno será para siempre, porque a Cristo se le acepta como Él se presenta, como la Biblia enseña acerca de Él. En Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y este pasaje es muy claro. En el versículo 20 no tiene lugar a dudas, junto con el de Romanos 7. Dice 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Habla de Él, Jesús, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estos versículos son claros, son claros. Tengamos estos versículos en mente para hablar con alguien que no cree que Jesús es Dios, que Él es simplemente un ser humano, algún líder que tuvo muchas cualidades. Pero la Biblia me enseña: Jesús es Dios. Y esto debe estar en nuestra alma. Debe estar en nuestra alma. Va a condicionar nuestra vida y va a condicionar nuestra eternidad. Porque si no tenemos a Jesús como Dios, no hay salvación. No hay salvación. Si no creemos que Él es Dios hecho carne. Cuando Jesús dijo: soy el Hijo de Dios, estaba diciendo: yo soy Dios. Y la gente no entendió muy bien. ¿Qué más cuestionaban las personas? Miren ustedes, en el capítulo 7 de Juan, sus propios hermanos cuestionaban algunas cosas del Señor Jesucristo. Y había acusaciones allí. Capítulo 7, versículos 1 al 5. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matar. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: miren esto, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Qué haces? Sí, ¿qué haces? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Miren la razón por qué decían esto. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué les parece? No creían. Bueno, algunas veces lo hemos dicho, ¿no? Si alguno de nosotros hoy aquí se levantara y dijera: yo soy el Cristo, el enviado de Dios. Bueno, todos nos reiríamos un poco, ¿no? Pasaba lo mismo con los hermanos, lo tenemos que entender. Lo tenemos que entender.
Lo único que los hermanos vieron criarse a Jesús y no encontraban falta en él. No podían acusarle de nada. Raro, pero era así. Porque es perfecto, porque siempre fue perfecto. Ahora, cuando le acusan de esta manera, podemos pensar varias cosas, pero una de ellas es, los judíos querían matarlo. ¿Querrían los hermanos que Jesús al fin desapareciera del mapa? ¿Tendrían tanto celo, envidia de Jesús que querrían esto? ¿Esto estaría fuera de la naturaleza humana? ¿Conocemos algún caso en que hermanos quisieron desaparecer a su hermano mejor? ¿Recuerdan alguno? Estoy seguro que sí, ganas. ¿Bien? José. Y la figura entre José y Jesús son muy parecidas, muy similares, ¿no? Hay muchas coincidencias. En este caso, hermanos, la familia de Jesús no lo quería de la manera que se presenta. Así que, mira, yo no sé, capaz que está pensando, la podrían haber pensado, los hermanos querían matar a José, recuerden eso, ¿no? José, querían matar, ¿no? Y si lo mandamos a Judea, capaz que ahí lo matan y nos quedamos quietos y tranquilos. Era una posibilidad, podríamos pensar como una posibilidad. El asunto es que ellos no creían en Jesús. No creían en él. Por lo tanto, ve allá y haz lo que tienes que hacer. Nadie se ocultaría. Tu estrategia de ministerio está cuestionada. ¿Por qué un líder que quiera aparecer se va a esconder? ¿Por qué andas con recelo para llegar a la fiesta? Ve allá, preséntate, muéstrate al mundo. En su mente podría estar, así te mata. Pero por fuera, a ver si eres el líder al fin. Y tus discípulos creen en ti. ¿Mm? El Señor Jesucristo tiene respuesta. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo no ha llegado. ¿Saben de qué nos habla esto, hermanos? Nos habla de que es Dios el que controla su plan, no los hombres. No era tiempo de morir, no era la forma de morir. Debía morir en una cruz y debía morir en su momento. No iba a fallar esto. Dios en control de todo lo que ocurre. Los versículos 6 a 9 lo detallan muy claramente. Muy claramente lo pueden leer en casa. ¿Sí? Ahora miren lo que dice Gálatas 4. Gálatas 4. Versículo 4 en adelante. Gálatas 4. Y miren cómo Dios tiene control de los tiempos. Las cosas se hacen cuando Él lo ha determinado. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de él. Cuando leemos el versículo 4, encontramos el primer paso nada más. Pero como dice que llegó el cumplimiento del tiempo, todo lo demás ocurrió en el tiempo exacto de Dios. Él iba a redimir, Él iba a comprar las almas, Él iba a librar del yugo de esclavitud de los que estaban sometidos a la ley. Él vino a crear hijos, Él vino para dejar herencia, pero todo a su tiempo.
nada fuera de tiempo. Nada valió los esfuerzos de los hombres ni el esfuerzo del diablo para que Jesús muriera de otra manera. Él murió a su tiempo. Dio su vida. Y Jesús lo dice claramente, si ustedes lo recuerdan. El Padre me dio poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. Para dar mi vida y para resucitar. El Padre me dio la autoridad. Cuando miramos esto y vemos entre ellos la acusación de sus hermanos, no encontramos más que un plan diabólico, otra vez detrás del Señor Jesucristo, para que la cruz no ocurriera. Todo lo que sucedía para llevar a la muerte de Jesús era para evitar la muerte en la cruz. ¿Dónde murió Jesús? En una cruz. Y venció la cruz. ¿Saben por qué? Porque ese era el plan de Dios. Y porque era al tiempo de Dios, no al capricho de los hombres. Cristo murió a su tiempo para darnos eterna salvación. Así que podemos decirle a usted, si no tiene a Cristo como Salvador, no hay lugar a la salvación. No hay lugar a la salvación sin la fe en la obra perfecta del tiempo del Señor Jesús. No puede haber salvación. Cristo es el único Salvador. Miremos una cosita más. Capítulo 7, versículos 19 y 20. Esto es bien duro. Da un poco de temor tratarlo de esta manera, pero lo muestra así la Escritura, ¿sí? Jesús es acusado de endemoniado. 19 y 20 dice, 7 y 19, ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matar? Miren cómo responde la gente. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matar? Ahora, ¿saben algo? Estas respuestas de las personas, esto que decía la gente, era mentira. Ellos sabían que Jesús estaba expuesto a la muerte. Sabían que esto era así. Por lo tanto, esta gente podía pecar terriblemente al decir que Jesús lo hacía, por supuesto, que estaba endemoniado. Esto quiere decir que veían a Jesús, aunque sea por un momento terrible, en absolutamente ninguna relación con Dios. Es más, totalmente contrario a Dios, porque el demonio se opone a Dios. Y las cosas de que les acusaban tenían que ver, en Jesús, tenían que ver con que hiciste una salida de un sábado, con quién eres tú para perdonar pecados, y reproches, y reproches, y reproches, y reproches. Ahora bien, por supuesto que sabemos que esto no es así. Él es perfecto, Él es santo. Él es perfecto, Él es santo. Jamás un demonio habitará, ni habitó jamás en el Señor Jesucristo, pero jamás ocurrirá esto en un verdadero Hijo de Dios. Jamás en alguien que ha sido lavado en la sangre de Jesús. Por lo tanto, también para los hijos de Dios tenemos esta libertad, que aunque la gente pueda vernos como locos y anticuados, dice la Biblia que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Así que ellos nos llaman locos, pero los locos son ellos. Ciegos y miserables porque no tienen al Señor Jesús. Una terrible acusación al Señor Jesús. Vamos a ver una más. Le acusaron de mentiroso, de engañador. Capítulo 7. Capítulo 7, 46. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Saben qué estaban diciendo? Si estuviéramos nosotros en esa época,
Estos son los ignorantes, siguiendo a Jesús. Son los ignorantes. Estos no conocen la palabra de Dios, no conocen la ley. Lo decían religiosos, que tendrían que ver en la ley al Señor Jesucristo, pero no lo vieron. Así que sus entendimientos estaban cegados por el diablo. Ahora, cuando alguien tuvo la luz de Dios para creer en el Señor Jesucristo, que le decían, este los está engañando. Este es un mentiroso. Este está haciendo cosas para que ustedes se vayan al infierno o a la condenación, según ellos creyeron. Los fariseos reprochan, dicen, ustedes han sido también engañados. ¿Habrá engañado el Señor Jesucristo? ¿Habrá mentido? ¿Nos habrá mentido a nosotros? ¿Hemos comprobado que Él es la verdad? ¿Le hemos conocido? Ciertamente le hemos conocido. En el capítulo 8, versículos 12 al 14, Jesús dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Mira la respuesta de Jesús. 14. Respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Este es Jesús. Él es el verdadero. Él habló la verdad siempre. Él no escondió. El que ha creído en Él ha visto la luz de Dios para siempre. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Se siente a veces en tinieblas. Parece que la vida no tiene solución, que las cosas no tienen una puerta por donde salir. Jesús dice, el que cree en mí tendrá la luz de la vida. Nunca le va a faltar la luz de Dios, la dirección de Dios en su palabra. Nunca nos ha mentido. Lo hemos comprobado. Sabemos que es así. No nos ha engañado. Jesús no es un mentiroso. Los hombres son mentirosos. Los religiosos son mentirosos. Jesús no miente. Él siempre nos dijo la verdad. En el capítulo 14 de Juan 14, versículos 5 y 6, Juan 14, 5 y 6, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigos, esto es fe. Esto es fe verdadera, es fe real. Es fe que está hecha carne en nosotros. Creemos en la Biblia. Creemos en lo que Jesús dijo. No nos ha mentido. Hay una vida miserable y hay condenación eterna para aquel que no tiene a Jesús como Salvador. No es un mentiroso. No es un mentiroso. Pruebas y pruebas tenemos de que eso no es así. Juan 8:31. Juan 8:31. Dice Jesús, Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es el esclavo? ¿Quién es el tonto? ¿Quién es el necio? ¿Quién es el anticuado? Estemos seguros de que no es el que ha conocido la verdad. El cristiano no lo es. Todo el que no ha conocido a Cristo puede acusarse a sí mismo de todo lo que acusa a un hijo de Dios y de todo lo que acusó al mismo Señor Jesús. Somos privilegiados de conocer la verdad.
¿Es usted libre? Porque la única libertad verdadera está en conocer a Jesús como Señor y Salvador. Su palabra nos hará libres. Juan 8, versículo 44. Miren aquí cómo dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Bueno, ustedes saben, todos sabemos, que hoy se rinde culto los espiritistas, el mismo diablo, los que tiran las cartas, el mismo diablo, los que leen las cartas, el mismo diablo, pero nosotros somos los tontos, ¿no? Y ellos no saben que su padre es el diablo, o si lo saben, conscientemente adoran al diablo. Ahora, ¿qué dice Jesús? Que él es padre de mentira. Fue mentiroso desde el principio. Y miren cómo sigue diciendo. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Porque digo la verdad. Estemos seguros de algo. Jesús no nos va a engañar nunca. Jamás nos va a defraudar. Nuestra fe jamás va a ser defraudada. Jamás. Jamás. Nuestra fe bíblica jamás va a ser defraudada. Confiemos. Él es verdadero. Él nos ha dicho siempre la verdad. Una cosa más de la que acusaron al Señor Jesucristo. Y es una acusación ante un acto de inmoralidad. Vamos al capítulo 8, versículos 3 al 6. Es una forma de tentación, de prueba dura, que quisieron presentar ante el Señor Jesucristo, trayendo a una mujer que había caído en adulterio delante de Jesús. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Tú pues qué dices? 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con él. Conocemos este caso, ¿no? Conocemos este caso. Lo terrible de este caso es que ahora vamos a usar lo que hoy se usa, mal usa, pero que es real para este caso, la sociedad machista, ¿no? Hoy se mal usa eso, pero antes también se mal usó. La sociedad machista trajo solamente a la mujer para ser apedreada. ¿Qué decía la ley? Los dos tenían que ser muertos. Los dos debían ser traídos para ser apedreados. La única razón por que trajeron a la mujer fue para tentar a Jesús, para acusar. Ahora es notable lo que dicen acá, se pisaron el palito solo, ¿no? Estos son tontos en verdad. Versículo 4 dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. En el acto mismo. Bueno, hasta donde sabemos, ninguna mujer puede adulterar sola. Ni un hombre puede adulterar solo. Así que la otra persona tenía que estar ahí. ¿Por qué traen solo a una? Había un problema de corazón. Y la razón era: te vamos a acusar. A ver qué es lo que tú nos dices. ¿Hay una respuesta de Jesús? Sí que la hay. Sí que la hay. En el versículo 7 dice: como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hay respuestas de Jesús que son perfectas, que la verdad que no sé si se me hubiera ocurrido de esa forma tan
Está linda de empezar, ¿no? Bueno, empiezan a tirar piedras. El que no tenga pecado sea el primero. Y todos sabemos que empezaron a irse todos. ¿Quién empezó a irse? ¿A qué edad empezaron a irse? Desde el más viejo hasta el más joven. Todos se fueron. ¿Por qué? Porque todos fueron acusados de pecado. ¿De adulterio? No, de pecado. De pecado. Lo que tomamos como conclusión de este pasaje es que el adulterio, si bien causa daños que otros pecados no causan, es un pecado como otro para ser perdonado. Porque lo que bien pudo haber hecho el Señor Jesucristo es, bueno, ahora pónganse todos allí en el paredón, que voy a empezar a tirar piedras. ¿No? Porque el pecado se castiga. Y el pecado va a tener castigo delante de Dios. El Señor Jesucristo recibe esta tramoya, ¿para qué? Para ser acusado. Para ser acusado. Como hijo de Dios, también va a ocurrir probablemente muchas veces estas cosas en nuestras vidas. De que las personas busquen una forma de acusar al Hijo de Dios. Miren lo que dice en 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1. Versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Hijo de Dios tiene una responsabilidad aquí en la tierra. El casado de no ser adúltero. Pero tenemos una infinita, o finita tal vez, seguramente, cantidad de responsabilidades que también quieren decir que debo ser santo. El soltero también tiene sus responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Y básicamente es, seamos santos. Es una orden de Dios. La razón es, no porque esta mujer cayó en adulterio le voy a condenar. No porque este hombre cayó en adulterio le voy a condenar. Sed santos porque Dios es santo. Ahí está la clave. Ese es el asunto. Cristo no fue inmoral. Nunca fue inmoral. Nadie podía acusarlo. Pero tampoco mintió jamás. Y aunque nos parezca terrible para nosotros de pensar, nunca tuvo un mal pensamiento hacia otra persona. ¿Por qué? Porque es santo. Es santo. Y eso es lo que tenemos que tratar de ser nosotros. ¿Nos cuesta? Por supuesto. ¿Somos santos? En la práctica tenemos que decir que no. ¿Pecamos? Sí, lamentablemente. ¿Tenemos solución? Sí, gracias a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, la orden no cesa por eso. Ser santos porque yo soy santo. Dice la palabra de Dios. Va a haber muchas acusaciones para el Hijo de Dios. Se van a levantar aquellos que van a tratar de que el Hijo de Dios sea avergonzado, humillado, menospreciado, puesto a un lado. Pero el Hijo de Dios puede levantar su cabeza y decir, soy santo, soy un santo de Dios y para Dios. Procuro eso, lucho para eso, porque Él es santo. Porque Él es santo. Las acusaciones que nos llegan en general van a tener que tener una respuesta de nuestras debilidades, porque somos pecadores, porque no hacemos todo bien. Pero eso no nos deja eximidos de que tenemos que luchar y trabajar para que el pecado no tome nuestras vidas. Hebreos 4:15
Hebreos 4:15. Esto es lo que tenemos que imitar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Esto es tremendo, tremendo. ¿Sí? Podemos decir nosotros, somos tentados de tal o cual manera. El milagro es que Jesús nos entiende. Él nos entiende, porque también fue tentado. ¿Pero qué termina diciendo el versículo? Pero sin pecado. Pero no se entiende. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y la razón es que en su cuerpo experimentó sin pecar las tentaciones que nosotros vivimos. Pero nunca pecó. Siempre las venció. Siempre fue victorioso. Siempre fue así. Hermanos, si tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, podríamos decir que podemos ser acusados de quebrantar los días religiosos del pueblo de Dios. No debe ser una costumbre a propósito. Debemos tratar de conservar nuestros días en los cuales nos reunimos para adorar a Dios y guardamos un rato para hacerlo como iglesia. Pero cuidado por lastimar y acusar a aquellos que por alguna razón no pueden hacerlo. Difícil es o distinto es, perdón, si alguien no quiere hacerlo. Ahí raya el pecado. Y usted debe considerar esto como de parte de Dios. Podemos llegar a ser tratados como personas que no nos comportamos como hijos de Dios. De hecho, algunas personas vienen y dicen, vos sos un hijo de Dios, mirá lo que haces. Mirá cómo no me das lo que yo quiero. No te doy lo que vos querés, porque soy un hijo de Dios, porque no voy a consentir con tus pecados. Por ejemplo. Así que no podemos negar a ciertas peticiones. Somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Pero van a haber acusaciones a nosotros como hijos de Dios también. Va a haber la familia cuestionando nuestras vidas. Nuestra estrategia para servir a Dios se va a cuestionar. Pero seamos fieles sin dejar de considerar a nuestras familias. Bueno, van a acusarnos de endemoniados. Probablemente va a llegar el punto de que esto es así. Va a haber acusación de actos de inmoralidad que no hemos cometido, no hemos tenido la intención de cometer, o lo que fuera. Van a haber ciertas acusaciones de pecado que van a ser irreales. Pero el mundo se afronta para eso, para acusar al pueblo de Dios. El mundo nos va a acusar de mentir. Pero seamos verdaderos. Imitemos a Cristo en estas áreas en que Él tuvo la victoria total. La victoria total. Dios nos dé su gracia, que abundemos en buenas obras para Él y podamos, por supuesto, tener un buen testimonio para las personas que nos rodean y para todo el pueblo de Dios. Vamos a tener un buen testimonio. Vamos a orar para cerrar. Gracias, Padre, por la palabra de Dios. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias que Él venció el pecado y tuvo respuesta para cada acusación que el mundo y la religión trajo contra Él. Tú nos ayudes a nosotros a ser fieles hijos de Dios, a que tomemos en serio la vida cristiana, a que no importa lo que el mundo piense, estemos preparados para dar respuesta y estemos preparados para seguir viviendo bíblicamente. Oramos que nos dé fuerza y nos dé mucho ánimo para agradarte a ti y también tener consideración de nuestros hermanos, del pueblo de Dios, agradándonos mutuamente. Te adoramos, te damos gracias y oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.